Una primera respuesta, no del todo correcta, sería decir que Jesús le ha devuelto la vida a Lázaro. De hecho, ya antes de Jesús, concretamente los profetas Elías y Eliseo, habían hecho el milagro de devolver la vida a una persona muerta. A una orden suya, a una palabra suya, ha hecho salir a la vida a Lázaro, como si de la primera vez se tratara. Y esta acción portentosa de Jesús, más que cualquier otra, es signo que apunta a la nueva vida que surgirá de la resurrección de Jesucristo. Él que es el mismo ayer, hoy y siempre, que con la misma virtud y poder con el que ordenó a Lázaro sal afuera, también a nosotros con el poder de su palabra nos ordene sal fuera de ese lugar de muerte al que te ha llevado al pecado. Sal de esos pensamientos de desánimo, de desesperanza que maquina tu mente. Queridos hermanos y hermanas, gracias a vosotros, nuestra parroquia ha podido llegar a miles de hogares de todo el mundo, compartiendo la palabra de Dios y manteniendo viva nuestra fe en el mundo digital. YouTube nos ofrece dos formas sencillas de colaborar. Con el botón Gracias podéis hacer una aportación puntual y con la membresía podéis apoyar de forma mensual. Vuestra generosidad ayuda a financiar y mejorar nuestros equipos de grabación, transmisión y el mantenimiento de nuestro canal. Que Dios bendiga vuestra generosidad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió y su espíritu se estremeció y preguntó: ¿Dónde le habéis enterrado? Le contestaron: Ven, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: ¿Cómo lo quería? Pero algunos dijeron: ¿Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podría haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: Quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Jesús le replicó: ¿No te he dicho que si crees
verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. ¿Qué es lo que ha sucedido? Una primera respuesta, no del todo correcta, sería decir que Jesús le ha devuelto la vida a Lázaro. De hecho, ya antes de Jesús, concretamente los profetas Elías y Eliseo, habían hecho el milagro de devolver la vida a una persona muerta. De hecho, el mismo Jesús devolvió la vida a la hija de Jairo o al hijo de la viuda de Naín, y más tarde Pedro y Pablo también lo harán. Pero el caso de Lázaro es distinto, ya que llevaba 4 días muerto y su cuerpo ya estaba en estado de descomposición. Y es que había la creencia de que el espíritu de una persona fallecida permanecía cerca del cuerpo hasta unos 2 o 3 días como máximo. Pasado ese tiempo, el alma se apartaba definitivamente, haciendo imposible que incluso un gran profeta pudiera devolverle la vida. En este sentido, podríamos decir que Lázaro ya ha perdido la vida definitivamente, de forma irreversible. No así en los otros casos, que eran personas que habían fallecido quizá hacía unas horas. Pero este caso es distinto. Y el prodigio que hace Jesús no es propiamente devolverle la vida, porque ya la ha perdido de forma definitiva. Pero tampoco se puede decir, como se dice normalmente, que Jesús resucitó a Lázaro. De hecho, muchas veces hablamos de este episodio como la resurrección de Lázaro. Pero no es verdad, porque la vida que le da Jesús es una vida como la de antes, una vida que por estar tocada por el pecado original acaba de nuevo en la muerte. No así la vida que surge de la resurrección, que es una vida que ha vencido a la muerte y es vida indestructible, que participa plenamente de la vida divina en toda su extensión. La vida nueva de Cristo resucitado es, por decirlo así, un ir hacia adelante, hacia algo completamente nuevo, a una vida libre de las ataduras de este mundo y de la muerte. En cambio, la vida que Jesús le da a Lázaro no es un ir hacia adelante, sino un volver hacia atrás, a la vida de antes, sujeta a este mundo y a la muerte. Por eso podríamos decir que propiamente Jesús no ha resucitado a Lázaro, pero tampoco se puede decir simplemente que le ha devuelto la vida, porque ya la había perdido irremediablemente, ¿no? Sino que lo que hace Jesús a Lázaro, más que devolverle la vida, porque ya la había perdido, es darle la vida como si de la primera vez se tratase. Un poco como en el caso del ciego de nacimiento, que escuchamos el domingo pasado. No es que Jesús le devolviera la vista, porque nunca la había tenido, sino que le da la vista.
Pues algo parecido sucede con Lázaro. No es que Jesús le devuelva la vida, sino que le da la vida, porque ya la había perdido de forma irreversible. Y por eso, en el fondo, nos está diciendo Jesús que lo que ha hecho con Lázaro, que es darle la vida, no podría hacerlo ningún profeta por grande que fuese, porque solo Dios puede dar la vida. Y esto es lo que nos está diciendo Jesús, que Él es Dios, el Dios que por amor y salvación de los hombres se hizo hombre. Y así como al inicio de los tiempos, a una orden suya, a una palabra suya, hizo salir a la vida todas las cosas creadas, ahora, a una orden suya, a una palabra suya, ha hecho salir a la vida a Lázaro, como si de la primera vez se tratara. Y esta acción portentosa de Jesús, más que cualquier otra, es signo que apunta a la nueva vida que surgirá de la resurrección de Jesucristo, que participa toda ella en cuerpo y alma de la vida indestructible de Dios, y a la que nosotros hemos sido incorporados y hemos empezado ya a participar de ella el día en que recibimos nuestro bautismo, y que se manifestará plenamente en la resurrección de la carne en el último día. Pero aun siendo el prodigio más imponente que hace Jesús, ni aun así las autoridades religiosas de la época quisieron creer en Jesús. Es más, precisamente por causa de este prodigio, quieren acabar de una vez por todas con Jesús, y no solo con él, sino también con Lázaro, porque por culpa de Lázaro muchos están creyendo en Jesús. Con eso nos demuestran que en el fondo no estaban interesados en la verdad que se les presentaba con total evidencia, sino que más bien estaban interesados en conservar sus puestos, su posición social, su vida tal y como hasta entonces la habían conocido. No estaban dispuestos a ver cómo se les desmoronaba y se les venía abajo el suelo por el que habían caminado hasta entonces con paso firme y seguro, ese suelo que habían construido durante siglos con su tradición, sus creencias, sus instituciones. Pero no se daban cuenta que lo que estaba haciendo Jesús era precisamente llevar a plenitud todo aquello. Y sí que es verdad que algunas cosas tenían que desaparecer, otras transformarse y otras mejorar, pero que todo encajaría en su sitio, que se estaría cumpliendo la voluntad de Dios. Pero es verdad que para darse todo eso, para aceptar y seguir a Jesús, que llevaría a perfección todo lo que el pueblo de Israel recibió, se requiere dar un paso que solo es posible con la gracia de Dios. Podríamos decir que entre todo lo recibido por el pueblo de Israel a lo largo de su historia y Jesús hay un espacio, hay un agujero, lo que en inglés se llama gap, un agujero, que el espacio es muy pequeño, no es muy grande, no hay una gran distancia entre lo que habían recibido de Dios a lo largo de su tradición y de su historia y lo que representaba a Jesucristo. Era un espacio pequeño, pero de una profundidad infinita. Y eso da vértigo. Dar ese paso sabiendo que la profundidad a la que puedes caer es infinita, da vértigo. Pero es el paso que debemos dar, que es el paso de la fe, el salto de la fe. Solo la fe te permite saltarlo y encontrarte con Cristo como el Dios y Señor de nuestra vida. Y este salto es el que no quisieron hacer las autoridades religiosas de la época y otras personas. No lo quisieron hacer y se agarraron vilmente a lo ya conocido, por miedo a dejar atrás su mundo, cuando en el fondo
si hubieran perdido todo aquello por ganar a Cristo, se hubieran encontrado no solo con el que es la luz del mundo, sino con el que es el camino, la verdad y la vida, el Dios creador de todas las cosas, el verdadero, el eterno, hecho hombre. Miremos nosotros de no tener también esa misma actitud cobarde de aferrarnos a lo que nos da seguridad y certeza, pero que en el fondo no se adecúa a la verdad, que no se adecúa al que es el camino, la verdad y la vida, pues solo en el que haciéndose hombre se ha hecho camino se encuentra la verdad y la vida. Todo lo demás es engaño y mentira, por mucha apariencia de seguridad y de certeza que nos pueda dar. No tengamos miedo a dar ese salto de la fe, dejando atrás lo que tengamos que dejar atrás, cambiando lo que tengamos que tener que cambiar, perder todo lo que tengamos que perder, porque encontraremos todo lo que necesitamos, que es Jesucristo. No tengamos miedo a vivir todas las exigencias del Evangelio, a vivir como Cristo nos ha enseñado, teniendo que renunciar a lo que haya que renunciar, dejar atrás lo que haya de dejar atrás, porque todo eso es nada comparado con lo que uno recibe al encontrar a Cristo en el camino de su vida. Porque Cristo no quita nada de lo que hace la vida feliz y bella, al contrario, no quita nada y lo da todo. Pidámosle a Jesús que Él, que es el mismo ayer, hoy y siempre, que con la misma virtud y poder con el que ordenó a Lázaro sal afuera, también a nosotros con el poder de su palabra nos ordene sal fuera de ese lugar de muerte al que te ha llevado al pecado. Sal de esos pensamientos de desánimo, de desesperanza que maquina tu mente. Sal de ese aislamiento en el que tú misma te has encerrado. Sal afuera, sal al mundo de los vivos, es más, sal a la vida en mayúsculas, que soy yo, y sígueme. Y entonces experimentarás en tu vida las maravillas del Señor. Vivirás la vida grande que siempre has soñado y para la que hemos nacido. Entonces empezarás a vivir y a experimentar lo que el ojo no vio, lo que el oído no oyó, ni el corazón del hombre ha llegado a soñar, lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Vale la pena. Pidámosle a la Virgen María que nos dé ese arrojo, esa valentía de dar ese paso para encontrarnos con Cristo, dejando atrás todo lo que haya que dejar atrás para encontrarnos.